Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Este es el canal de ustedes, es el canal hoy de Miguel Ángel. ¿Así te gusta que te llamen? Hola Niki, ¿cómo estás? Saludo para vos, para todos los que te siguen en tu canal. Bueno, acá desde Casilda, una pequeña ciudad en el sur de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Estamos para compartir, bueno, un poco de esto que a muchos nos toca, de incursionar, de averiguar, de ser curiosos en distintos temas. En mi caso es el tema de las energías, de las frecuencias, de todo esto de armonizaciones y reequilibrios. Y bueno, comencé con todo esto, como todos, en algún momento te toca el llamado, te toca el momento, y bueno, fue en 1994. Ahí como todos, ¿de qué se trata esto? Es un llamado interno muy fuerte y no encontrás por ahí con qué darle respuestas. Bueno, como todos, fui tratando de encontrar esas respuestas en una serie de cosas, hasta que tuve la suerte de encontrar herramientas que lo sentí con un margen de respuesta muy importante para la inquietud que yo tenía, y cada una fue como un escalón que me fue llevando de una a otra, ¿no? Como pequeñas estaciones en un gran recorrido de estos largos años. Y a todos los maestros, todos los instructores, todos los compañeros, todas las personas que de alguna u otra manera estuvieron presentes, en este momento les doy las gracias, porque sin ellos, sin toda esa gente, no hubiera podido hacer que este momento presente fuera tal como es. Todos empezamos con la primera herramienta y la que siempre te acompaña, porque es la más versátil de todas, que es con la meditación. Lo primero que yo empecé a recorrer son técnicas de meditación. Bueno, encontré la meditación Zen, que era la que sentía más empática, más simple, la que me resultaba más simple de otras que estuve probando. Bueno, empecé a estudiar técnicas como para ir moviendo energías, como la digitopuntura, la reflexología, lo más elemental, los primeros pasos que creo que todos dimos. Y después llegué a lo que es la energía semi larga vida, así se llamaba en su momento cuando yo hice los cursos de un maestro, bueno, que ya partió para otros planos. Eso fue como un gran basamento, allí realmente aprendí mucho, allí conecté con una herramienta que era muy nueva en los años 90 y pico, finales de los 90 y principios de los 2000. Bueno, el maestro trascendió y no hubo un continuador de su... o sea, hubo continuadores, pero no hubo un sucesor. Esa es la palabra exacta. No hubo un sucesor que llevara toda esa gran cantidad de alumnos que habíamos sido instruidos por él. Sí hubo seguidores, continuadores, pero no hubo un sucesor. Claro. Entonces, como que sentí que quien era mi referente en ese momento ya no tenía en quién referirme de los que habíamos quedado. Bueno, y el destino quiso que me hiciera camino al andar. Y a partir de ese momento, creo que empecé un camino personal, guiado por lo que tenía que ser. Las circunstancias que realmente te llevan al lugar donde tenés que estar. Bueno, y me tocó quedar allí como en solitario y decir, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo tenía un gran espíritu de curiosidad, de aventura. Entonces empecé a ver otras cosas que me iban llegando así como magnetizadas, ¿no? Y eso me permitió definirme como un curioso de estas técnicas, como un curioso de las energías. Y lo primero que me llegó, luego de esa gran enseñanza de mi maestro, eh, fue encontrarme con una herramienta a la cual yo le tenía mucho recelo. Es más, mi prejuicio lo descalificaba, que era el péndulo, trabajar con el péndulo. Hasta que llegó un momento en que me pusieron junto a una persona que hacía péndulo, que canalizaba por el péndulo,
y me invitó varias veces a que vaya a hacer una consulta con el péndulo. Y yo le eludía, le buscaba excusas para no ir, hasta que, bueno, en un determinado momento su insistencia y su genuino deseo de compartir, por agradecimiento de otra cosa, su don, su talento del alma, bueno, no me quedó otra cosa que decir que sí e ir. Esto es medio gracioso. E ir. Bueno, Sí, entonces me dice, bueno, te voy a canalizar unas cosas, cómo sos, cuáles son tus virtudes, bueno, sí, sí, podría ser cierto, listo, vamos. Dice, bueno, quería hacerle alguna pregunta. Bueno, hice un par de preguntas. La verdad que me llamó la atención la respuesta, porque si bien eran preguntas muy ambiguas, las respuestas me cerraban. Y llegó un momento en que le hice una pregunta y la respuesta era imposible que la supiera. Y allí más o menos como que casi que me convenció. Y bueno, le agradecí, me dio un ceremonial con velas para hacer, para transmutar algunas cosas que tenía que transmutar, lo hice, la verdad que me fue muy bien. Y en una segunda sesión que me invitó, dice, porque ella decía que se conectaba con el ángel de cada persona. Entonces me dice, tu ángel que te quiere decir algunas cosas. Ay, digo, de lo que me faltaba. Bueno, fui y me dice, ¿no le querés preguntar? Dice, si vos podés hacer esto. No, digo, no le quiero preguntar. Dice, porque todo el mundo le quiere preguntar y a todos le dicen que no puede hacer esto. Y esta persona se iba a retirar de la ciudad, se iba a vivir lejos y no quedaba nadie que hiciera eso de consultar con el péndulo con el angelito. Si le preguntamos, dale, bueno, digo, si le quiere preguntar, preguntale. Adivinen cuál fue la respuesta. ¿Te compraste el péndulo? ¿Te compraste el péndulo? Hasta que en un momento me llega un péndulo de regalo, que no recuerdo bien quién me lo mandó. Sí, ahora recuerdo quién me lo mandó. La primera persona que yo consulté, después de sentir ese gran cambio, hoy sigue trabajando en todo esto, hacía en su momento la de las fotos Kirlian, que era la lectura del aura. Por eso esa persona era amiga de un familiar mío. Y esa persona, muy conectada evidentemente y en sincronía, me mandó por ese familiar mío conocido un péndulo de regalo. Bueno, ahí tenía el péndulo. Entonces me preparé todo con ese péndulo para empezar. La verdad que empecé a sorprenderme de que el péndulo se moviera. Digo, el péndulo se mueve. Digo, ¿cómo es que el péndulo se mueve? Yo veía que la otra señora le volaba el péndulo para todos lados, le marcaba para arriba, para abajo. Digo, se mueve el péndulo. Bueno, y empecé practicando con algunas cosas muy simples, algunas preguntas hasta que tenía bastante, era un método que no era el mío, yo le copiaba, digamos así, el método a esta persona para consultar con el péndulo. Bueno, y tenía respuestas, pero la que me terminó realmente convenciendo y dando ya paso a una fase de absoluta apertura, un día estaba por ir a trabajar, faltaba un rato y me puse con el péndulo y cuando el péndulo me quería saludar, por decirlo de alguna manera, me dice, buena suerte. Bueno, yo estaba a 3 calles del lugar donde trabajaba, vivía en ese momento a 3 calles del lugar donde trabajaba. sí. Salgo, hago una calle, veo dinero en el piso. Miro, nadie. Pero nadie, ni siquiera puede ser de ese que va, nadie. Levanto el dinero, muy buen dinero. Digo, ¿y a quién se lo devuelvo? Digo, espero alguno, porque en el barrio a lo mejor alguien del barrio, que nos conocemos todos, ¿eh? Nadie. Y ahí me dijo, muy buena suerte. Y encontré la suerte de encontrar una suma interesante de dinero. Y ahí empecé. Y llegó un punto en que el péndulo me dice, a través del método que yo tenía, que no era mío, era tomado de otra persona, que ya no iba a funcionar más de esa forma, que yo tenía que encontrar mi propio método para canalizar con el péndulo. Dicho y hecho. Eso que yo tenía para consultar no funcionó más y estuve, esto fue en el año
2001, 2002, 2 años, 2 años, literal, sentado en la punta de la misma mesa, tratando de encontrar mi propio método para hacer funcionar el péndulo, porque tenía que buscar mi método, no el de ningún otro. No me servía nada, ningún librito, nada. Tuve 2 años hasta que empezó a funcionar. Y allí empezó la magia de la canalización. Y a partir de ahí, bueno, muchas consultas de personas, los mensajes que fluían a través de ese péndulo eran impresionantes. Y bueno, fue el instrumento a través del cual fui puliendo la canalización. Hasta que llegó un momento que me dijeron, ya no necesitas más el péndulo, tenés que canalizar sin el péndulo. Bueno, es como que alguien que aprende a caminar, le sacan el andador o le sacan los bastones, ahora tenés que ir solo, sin el elemento. Bueno, fue otra faceta, llevó mucho menos tiempo. En momentos muy importantes se me permitió volverlo a usar, el péndulo, y ahí es donde se empezó toda la canalización de lo que llamamos las herramientas de la nueva energía. Y esto ya estamos hablando por el año 2014. 12 años habían pasado de 2001 a 2002, que fueron esos inicios, y ahí arrancamos con las herramientas de la nueva energía. Un trabajo de grupo, todo esto que te comenté fue en solitario, comenzó un trabajo grupal, donde nos juntábamos un día en la semana en mi casa, éramos muchos, un lugar medio chico, pero bueno, la disfrutábamos. Y yo había hecho un trabajo de grupo, como asistiendo, pero no conduciendo el grupo ni canalizando, con una persona que tenía realmente unos talentos y atributos en ese sentido espectaculares. Lo sigue teniendo, publica muchísimo, muchísimo material. Pueden buscarlo en los blogs, que es Alexis V, de V larga. Alexis V larga. Ese es su seudónimo. Tiene un blog y tiene impresionante cantidad y caudal de material importantísimo para esta nueva energía. Con él fue como un gran guía para empezar a canalizar, y en el 2014 como que también las circunstancias te llevaron a que comenzara un trabajo con compañeros de grupo, pero como ya había visto cómo se hacía, me tocaba a mí tomar ese rol, o sea, subir un escaloncito. Y bueno, tomé el desafío, me gusta la aventura, me gustan los desafíos, soy un curioso y digo, a ver qué pasa con esto. Y en 2014 arrancamos. Lo primero que recibimos fue la meditación del punto de paz, que lo tengo ahí en el canal que se llama precisamente El Punto de Paz, un canal de YouTube que había estado un poquito aquietado, ahora se empezó a mover mucho más. Y junto con esa meditación del punto de paz, esa energía, empezaron a venir como otras herramientas, toda asociada a esta vibración que es como la vibración madre, como el gran canal conector de todo lo que siguió después. Y es la meditación del punto de paz, pero paz, sí, paz, pero ¿qué paz? Hay distintas variantes de la paz, de la vibración de la paz. A nosotros nos tocó trabajar y canalizar y anclar, no solo nosotros, sino en un lugar físico, cerca de donde yo vivo, a 8 kilómetros, en una zona rural, en un campo, hay una pequeña capillita, que es la capillita de Cristo Rey, y allí anclamos la vibración de la paz del Cristo. ¿Y en qué consiste la vibración de la paz del Cristo? Uno puede vibrar en la paz interior, en cualquier tipo de paz, pero poder conectar y poder integrar la paz del Cristo es una vibración de paz única. ¿Y cuál es la vibración de la paz del Cristo? La que el Cristo irradiaba cuando a través de Jesús esa energía encarnó y canalizaba a través de Jesús esa energía crística, el Cristo es ese ser crístico, cristalino, cristal, y su aura era impresionantemente extensa, y quien estaba en esa aura sentía la paz. Y ahí la frase, una de las pocas
que la Biblia tiene, que todavía se puede considerar como fidedigna, en mi paz os dejo, mis pasos doy. Y es cuando vos entras en su aura, que es como entrar en su ambiente, y ahí sentís la paz que el Cristo es. Y cuando vos esa paz la anclás y fijás y vibrás en tu estado de paz, es tu estado de paz crística. Y ese estado de paz crística, que sos vos sos esa paz, y lo que yo soy, lo llevo y lo irradio a todas partes. Y se vive de Tremendo, otra manera. La tremendo. familia fundamentalmente cambia, porque alguien ha decidido cultivar su punto de paz. Todo empieza en un pequeño punto. Se llama la meditación del punto de paz. Ese pequeño punto, que es realmente un punto energético, hay un proceso, yo lo describo en ese video, hay dos videos que se llaman igual, el punto de paz. Uno cuenta un poco de qué se trata y el otro es la técnica, propiamente dicha. Claro, Ese punto empieza a expandirse. Y cuando se expande, primero al que envuelve es a ti mismo. Y en la medida que lo expandes, te envuelve a ti y envuelve a los demás, como hacía Cristo. Expandía su ser, expandía su paz. Y todas las almas que en su cercanía, por su vibración, habían sido tocadas alguna vez por la paz de Cristo, sentían esa emoción inexplicable ante su recuerdo o su presencia. Y esa es la vibración madre, la conectora de todas las herramientas que en lo posterior llegaron para ser compartidas. Hubo una escala, a nosotros nos llevó un trabajo de 88 días anclar la paz del Cristo, que viene adosada después con un par de herramientas más, pero yo voy con la paz, que es la herramienta 1. Después hay dos más, pero eso es para después, tranquilos. Arranquemos por el principio. Como dice nuestro maestro de Isidris, a paso lento, pero seguro, pero firme, que es la forma más rápida de llegar. El paso lento y firme es la forma más rápida de llegar. ¿Y con qué comenzamos? Con el estado de paz. ¿Y a quién se lo recomiendo? Primero todos, que prueben si esta vibración, si ese taller, si esa meditación siente que les resuena, que los conmueve, que los invade. Dense su tiempo para que eso suceda. Experimentenlo, vivencienlo y saquen después sus propias conclusiones. No me crean. Y ese estado de paz es el plafón, es la base donde cualquier terapeuta debe afirmarse, poner sus pies allí, para que desde ese punto, desde ese estado, ejecutar, ejercitar o activar cualquier herramienta, cualquier técnica que tenga que ver con el trabajo de energía. Porque no entras distorsionado como instrumento de expresión de esa energía. Entras en tu versión más elevada, entras en tu versión de la paz crística. Sos un instrumento que vibra en la paz crística y ese instrumento que vibra en la paz crística utiliza la técnica y los protocolos de determinada herramienta o determinado instrumento de energía. Llámese Reiki, llámese constelaciones familiares, llámense lo que lo quieran llamar. Cualquier nombre tenga. Lo importante es que el instrumento que trabaja o a través del cual trabaja esa técnica, el instrumento sea el que mejor califica, una herramienta de excelencia. Nosotros somos la herramienta a través del cual esa técnica se expresa. Y nosotros somos los cables conductores. Y lo importante de un cable es cuál es su diámetro. ¿Qué diámetro tiene ese cable? Cuanto más diámetro tiene, más voltaje puede conducir. Entonces, nuestro propósito es ensanchar el cable. Somos instrumentos de expresión. Comparémonos con un instrumento de música. Nuestro trabajo es afinar el instrumento y refinarlo si es posible. Y llevarlo a su máximo grado de afinación para que suene perfecto.
¿Ejecutado por quién? Por el maestro. ¿Quién es el maestro? Yo. Yo soy mi propio maestro. Yo soy el gran maestro que habita en mí. Y ese gran maestro es el que toca el instrumento. Y para un gran maestro tiene que haber un gran instrumento. Me lo merezco. Pero ¿qué toca solo? No. Todos somos maestros tocando, pero tocando al compás del gran director. El gran director es esa inteligencia superior que todo lo es, que todo lo sabe, que siempre está, siempre estuvo y siempre estará, al cual llamamos el campo cuántico. Cuando te conectás con el campo cuántico, sos parte, sabés que sos parte, y el saber es estar consciente. Y desde ese grado de ser consciente y estar consciente, es el grado de conexión y de comunicación. Y es también el canal de expresión. Si conectás con el campo cuántico, con todo lo que es, sabés que sos un maestro, porque lo sos. Tenés que averiguarlo, tenés que darte cuenta y tenés que convencerte de que sos un maestro. Y convencido de eso, tenés certeza, tenés seguridad, tenés convicción, tenés decisión, tenés consagración a esa misión, tocas tu instrumento, el cual lo tenés que tener perfectamente afinado. Y lo que salga será maravilloso. Y a quien interpenetre la vibración de lo que salga de ese instrumento, tocado por quien lo toca, al, al compás del gran director, no puede ser otra cosa que sanar. Y de eso se trata un poco el periplo, sin entrar en demasiados tecnicismos, a dónde se puede llegar comenzando desde el taller del punto de paz, desde anclar esa vibración. Después Sí, los demás estamos para acompañar. claro. ¿Sí? Hoy lo que nosotros hicimos en 88 días se puede transmitir en 44 días. Wow. Y lo que nosotros nos llevó del 2014 hasta finales del 2016, 2 años completos, que son trabajar con las cámaras cuánticas, esos 2 años hoy se pueden transitar, o mejor dicho, se transitaron, no sé hoy, porque hace 2 años que no hacemos ningún tránsito, las 2 veces anteriores que se hicieron para formarse como camarista cuántico o como secundiano, como decimos nosotros, por cámara cuántica nos hicieron denominarla cuántico, escribirlo con Q. A ver, así, con Q. Entonces, la CQ le decíamos nosotros. Y nos pusimos, nos autodenominamos para reír un rato porque la alegría es parte de la paz junto con la libertad, los secunianos. Y para formarte como secuniano, las dos, digamos, grupos que se prepararon con anterioridad les llevó 9 meses de trabajo, sin parar, con mucho trabajo al principio de incorporar conocimientos y vibración y mucha actividad, mucha práctica, mucho terreno, mucho, como acá decimos, los caballos se ven en la pista y los jugadores en la cancha, bueno, mucha cancha de acción, hay mucho escenario, mucha actividad, mucha práctica, junto con los que ya están formados, para formarte y graduarte, y después arrancás solo. Eso lleva un tiempo de 9 meses. Y acá estamos compartiendo esto que son las cámaras cuánticas, y ahora creo que viene la pregunta, ¿y qué es una cámara cuántica? He estado tratando de hacerte varias preguntas, pero te dejé hablar porque sé que tenías tanto para decir, pero me encantaría o nos encantaría saber qué es una cama cuántica. Ya sabemos que es una cama cuántica en forma literal, literalmente, porque no solamente los super soldados que han venido nos han explicado, lo hemos visto en muchas explicaciones, pero ¿de qué se trata estas camas cuánticas de las cuales Bien, Miguel Ángel habla? lo primero que quiero diferenciar es claramente que las camas cuánticas no son las cámaras cuánticas. Estas son cámaras cuánticas. Y la cámara taquiónica tampoco es la cámara cuántica. Yo no conozco ninguna de las otras dos. Y la cámara taquiónica simplemente la he escuchado nombrar.
ni las camas cuánticas, que también las he escuchado nombrar y he visto algunas ilustraciones por los medios de las redes. Yo puedo transmitir mi vivencia, que son las cámaras cuánticas. ¿Y qué es una cámara? El término viene relacionado con las cámaras frigoríficas, por ejemplo, donde hay una construcción y dentro hay un ambiente completamente diferente al que hay afuera de las paredes de la cámara. Y es un término muy acertado. Ya voy a describir cómo llegó ese término. Es un término muy acertado, porque dentro de la cámara, la persona que está envuelta por esa cámara está en el campo cuántico, está en la multidimensión. Y por fuera de esa cámara está la 3D. Está lo que conocemos como nuestra realidad visible y palpable y transitable en líneas de tiempo. Ese es el término de cámara. ¿Cómo llegó el término cámara cuántica? Habíamos terminado otra de las tantas cosas que habíamos hecho con el grupo, que fue conectar con las jerarquías de Isidris. También es un tema bastante extenso. Una vez que terminamos de conectar con las jerarquías de Isidris, entre trabajo y trabajo siempre nos daban un tiempo de descanso para poder asimilar todo lo que se reformaba y se transformaba en nuestro sistema energético y nuestra conciencia a través del conocimiento, del alto conocimiento, de sabiduría. En ese término de pequeñas vacaciones o un recreo entre un trabajo y otro, permiso de tomar un poquitito de agua. Tranquilo, tranquilo. No No, tengo, no tengo idea si fue el wifi me suele pasar. ¿verdad? Suelo tener problemas con los elementos tecnológicos. Sí, Tengo que acomodar el campo vibratorio para que no colapse la tecnología. Me ha pasado otras veces, así que vamos a acomodar un poquito el voltaje de irradiación. Les decía, era una cámara cuántica. Si sí, veíamos lo invisible, veríamos a una persona recostada, y ahí sí le podríamos decir que está recostada en una cama porque es el lugar más óptimo, porque una de las condiciones para recibir la cámara cuántica es estar acostado sin tocar el piso. Entonces la cama es el lugar más cómodo. Está envuelto por una membrana, por una pared, por un capullo, por una cámara, donde dentro es un espacio multidimensional y atemporal donde todas las realidades convergen al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y por fuera, la 3D tal como la conocemos. Estar personalmente allí dentro es toda una experiencia. Pero esto no es un juguete, no es un parque de diversiones. Esto tiene un propósito. Y acabamos, ¿cuál es el propósito de la cámara cuántica? ¿Para qué llegó esta herramienta de la nueva energía? Y el propósito, el objetivo por el cual llegó esta herramienta de la nueva energía es para acompañar el despertar del nuevo humano. No es para que se me cure el zumbido del oído, el dolor de la cintura, el cálculo del riñón, la artrosis. No, es para el despertar del nuevo humano. Que después en tu grado de despertar empieces a levantar vibración y tu cuerpo físico también levante vibración porque tu ser empieza a expandirse y tu cuerpo refleje otro grado de luz y por consiguiente y por efecto secundario empieza a tener mejoras de salud es una cosa, pero que tengamos como objetivo sanar males físicos, te equivocaste del lugar. Las cámaras cuánticas no son para eso. Son para el despertar, acompañar el despertar del nuevo humano. ¿Quién es el nuevo humano? Porque ya las preguntas me las veo venir. El nuevo humano es aquel que expresa su ser a través del hacer, su espíritu a través de la práctica, de transformar la realidad en la cual está. En la vieja energía había prácticas espirituales. En la nueva energía hay todo lo espiritual tiene que serte útil para tu vida diaria, para vivir mejor,
para estar bien. Vos y colaborar, trabajar juntos, porque el trabajo de cada uno es de cada uno. Quien se sana es uno mismo. Quien se ilumina es uno mismo. Podemos construirnos y deconstruirnos las veces que querramos. Tenemos la capacidad para hacerlo. Todos. Solo hay que tomar la decisión, hay que prepararse y con conocimiento y con capacidad ejecutar. La cámara cuántica viene para acompañar ese despertar. Y muchas de las inquietudes de las personas que se han contactado últimamente, que se dedican a técnicas de energía y en procesos de progreso personal, tienen una palabra que es común denominador, pero así, la misma palabra, en muchos casos, estoy estancado. Estoy como con un muro, no puedo avanzar, estoy estancado. Lo que hacía ya no me completa, los resultados no son como eran en un tiempo, estoy estancado. ¿Cuál es la razón? Muy simple. Todo lo que yo sabía hacer son muchas herramientas de la vieja energía, que son muy útiles para quien viene todavía haciendo la transición de la vieja a la nueva energía. Pero hay un punto de inflexión, como llegar a una muralla, a un muro, y dos formas de pasar ese muro. O hago un salto al otro lado, un salto cuántico, o me convierto yo en, me vuelvo cuántico, me convierto en un ser cuántico y traspaso el muro y voy a la nueva realidad, voy al campo cuántico, voy a la realidad cuántica. Salto de dimensión en conciencia y en vibración. Y para eso viene la cámara cuántica. La cámara cuántica viene para colaborar con esas personas que están en ese proceso y que están en esa situación. Todos buscamos tener mayor lucidez, mayor conciencia, ser la mejor versión y la mejor expresión de nosotros mismos. Pero para eso hay que descubrirse. Bueno, esta herramienta te permite descubrir, o sea, sacar lo que te está tapando, esa luz, ese ser, esa conciencia, esa maravilla, ese diamante que todos somos. Esta es una herramienta, vos hagas ese trabajo, pero el trabajo lo haces vos. El 80% del éxito del proceso de cámaras cuánticas lo tiene el receptor. El receptor es aquel que recibe la cámara, ese cuñano es aquel que la constituye y la trabaja, y el proceso es el tiempo que lleva desde que comenzás hasta que se completa un ciclo de cámaras cuánticas. Una cámara, la primera cámara es experiencia y vivencia, para saber de qué se trata y ver si esta herramienta es empática con tu esencia. Y previo a eso, yo les sugiero, trabajen el taller de 21 días del punto de paz, que te va a dar la gran contestación, la gran idea y el gran panorama, porque es muy difícil explicar todo esto. Si vos le preguntás a alguien que recibió una o varias cámaras cuánticas que le explique, no sabe, no encuentra palabras, porque en ese estado las palabras de la 3D no sirven para replicar lo que pasa en la cámara cuántica. Cuando vos estás en contacto con el campo cuántico y con todos los seres multidimensionales que habitan el campo cuántico. No hay palabras para describir eso. Grande, Entonces, increíble. con el taller del punto de paz, que si decís, wow, esta energía de la paz del Cristo me va, es lo mío, todo lo otro, has pasado el filtro, digamos así. Hay que pasar las cosas por el filtro del corazón, porque la mente es muy traicionera, muy ambiciosa, siempre busca lo que está afuera, y eso de ambicionar o de querer a veces se confunde entre el impulso del alma con el del ego o el de la personalidad. Bueno, acá hay que pasar las cosas por el filtro del corazón. Y esos 21 días del taller del punto de paz, la personalidad no lo va a resistir. La personalidad no lo va a resistir. El alma sí. Cuando vos
completes el trayecto a los 21 días. Y más, si disfrutaste esos 21 días, es clara la señal de que lo que sigue, de lo que te podemos ofrecer, es para vos. Si empezás los 21 días del taller de Punto de Paz y no llegás, te cuesta, es que tu personalidad tiene una parte importante en esa decisión. Y hay que trabajar la personalidad. La personalidad quiere todo fácil, todo rápido, todo ya. El alma sabe que no tiene tiempos, que el tiempo no existe, que existe el ciclo, que existe el proceso y que existe una sola cosa, que es recordar. Acá no hay que aprender nada, acá hay que recordar. Porque el alma que viene acá tiene que despertar. Y cuando uno despierta, es porque primero estuvo dormido, y cuando uno despierta, está en ese pequeño estado entre dormido y despierto que no se acuerda bien de las cosas. Entonces, cuando sí está despierto, se acuerda lo que hizo ayer, antes de ayer, el mes pasado, quién es quién, dónde está. Bueno, esta herramienta acompaña a eso, a que tomes conciencia de quién sos, de dónde venís, qué sabés hacer, entres en contacto con tus dones, talentos y atributos de tu alma. A esto viene. Y viene para actualizar tu versión al momento presente. Si estás retrasado en ese camino por poderosas razones, esta herramienta puede colaborar con vos para recuperar el tiempo, porque estamos un poco atrasados, hace falta mucho más seres realmente despiertos y con un grado de despertar al momento presente, no despiertos como dentro de un año tengo que estar, no, como tengo que estar ahora. Y si estoy con cierto retraso, como si fuera una carrera de autos, la mayoría ya me sacó 2 vueltas al circuito, bueno, tengo que recuperar esas 2 vueltas, tengo que ponerme en el pelotón de vehículos para poder pelear por ganar la carrera, o para seguir en carrera, acá no se trata de ganarle a nadie. Uso un ejemplo que es muy relativo. Pero sí tengo que estar en el grupo que está corriendo, protagonizando la carrera. Y esta herramienta viene precisamente para colaborar en ese proceso. Ya describimos cómo comenzó, no describimos cómo se desarrolló porque es muy largo, describimos más o menos qué es y describimos para qué, cuál es el propósito. Si estas descripciones te cierran, entonces ya podemos hablar de concertar una entrevista, donde ahí sí vemos detalles más finos, y de todo lo importante, para poder hacer la experiencia y después de la experiencia ver si te va o no el proceso de cámaras cuánticas, una X cantidad de cámaras en X tiempo, que será el ciclo para ponerte al momento presente en la versión que tu alma tiene que estar. Wow, grandioso. La verdad es que la gente creo que se va a quedar impactada al escuchar la forma como esto procede. Y esta es una parte más física del trabajo, pero ¿qué acerca de aquellos que quieren sanar el espíritu por cualquier situación de reencarnación o de vidas pasadas? La cosa es así. Es decir, si vos sentís que tu ser está buscando moverse y estás estancado, ¿sí? Más allá de cuál sea el motivo, pero la razón fundamental es la del ser. Porque el ser es ese, en la versión humana, se transforma en el nuevo humano cuando ese ser se conecta con la personalidad le da permiso y le otorga la autoridad al ser, y la personalidad lo que hace es trabajar al servicio del ser para en él hacer transformar esta realidad. Vinimos acá a transformar la realidad, no a eludirla y a tratar de irnos lo más rápido posible de esto. Si tu intención o tu sensación es, me quiero ir lo más rápido posible de acá, no es la cámara cuántica para vos. La cámara cuántica es para valientes, es para espíritus valientes. Estamos abriendo camino. El grupo, mi impronta y el grupo que me acompañó desde el 2014
abrimos camino en lo desconocido. La meditación de la paz del Cristo no se conocía y esa vibración no la habíamos sentido en ninguna otra meditación antes. Todo lo que siguió después era todo desconocido, era todo raro. Y voy a replicar algunas frases de nuestros maestros, que no teníamos ningún maestro encarnado, tenemos maestros multidimensionales. Nosotros podemos compartir lo que aprendimos y para los demás es una bendición tener a alguien de acá que te pueda compartir lo que aprendió. Pero nosotros no teníamos a quién recurrir si no era con la conexión de los grandes maestros. ¿Y qué nos decían los grandes maestros? Lo raro ahora es raro, pero con el tiempo va a ser lo normal. Entonces esto de volverte cuántico, de tener tu percepción afinada y refinada y a tu servicio, te va a parecer raro al principio, te van a suceder cosas raras, pero que después son normales. ¿Y cuáles son una de esas cosas? A ver, un ejemplo. Y yo voy a contar un ejemplo real. Y voy a contar algo mío, no por egoísta, sino porque lo viví y lo puedo contar, si no estoy repitiendo la experiencia de otro. Y al repetir la experiencia de otro, no está en mi corazón esa experiencia. Y si no está en mi corazón, no vibra cuando yo la cuento. Entonces cuento lo que viví porque vibra desde el corazón y eso llega al tuyo. Si vos le preguntás a un estudioso, a un enciclopedista del mar, pero que nunca lo visitó, pero que tiene toda la información del mar y te cuenta lo que es el mar, ¿sí? Y después de ese señor viene otro, que es de familia de pescadores, que desde chiquito estuvo en un bote, en una barca, y pescó toda su vida. Y hoy tiene 70 años. Y te cuenta qué es el mar. Yo te pregunto, sin vivir la experiencia, imagínate nomás, ¿qué versión te va a llegar más? ¿Cuál va a ser la versión más genuina de qué es el mar? ¿El que te da el enciclopedista que nunca visitó el mar? ¿O el que te da el marinero que no estudió ninguna enciclopedia, pero que tiene 70 años de vivir en el mar? Por eso cuento mi experiencia, porque hay una diferencia de calidad enorme entre contar algo desde el intelecto a contar algo desde la vivencia. Venía caminando hacia mi casa y generalmente uno es un animal de costumbres, va siempre por el mismo recorrido. Y ese día me digo a mí mismo, porque soy yo, dobla por acá. Generalmente no paso por esa calle. Hago una calle más y ¿qué me encuentro? Una señora mayor, caída, lastimada, mareada, perdida. Nadie, como cuando encontré el dinero, nadie. Llegué justo para poderla ayudar a levantar porque estaba extraviada, estaba por volver a cruzar la calle o irse para cualquier lado porque no sabía dónde estaba. ¿Y dónde estaba? Enfrente de la casa de su hermana. Llegó, se cayó, se golpeó la cabeza, se lastimó y perdió la orientación. ¿Y yo qué hice? Recurrí a lo que tenía más cerca, instintivamente. Toco, llamo a la casa que está ahí y cuando la persona sale, dice, es mi hermana. Eso es volverse cuántico, eso es seguir la intuición que tiene que estar refinada. Eso es lo que te sucede cuando te volvés cuántico. Y me voy a dar otro ejemplo, pero que por suerte no tuve la vivencia. ¿Cuál es? Vas conduciendo y de pronto dices, toma este camino por acá y tomás otro camino y llegas a tu casa perfecto. Y tú dices, ¿y por qué tomaste otro camino? Porque no sé qué me iba a pasar si tomaba el que pensaba tomar. No sé con qué me iba a encontrar dentro de una o dos calles. Pero como yo no pasé en ese tiempo-espacio que tenía un potencial de futuro, dos calles más adelante de donde yo estaba, eso no ocurrió.